Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a reanudar nuestras actividades de cada jueves. Recordemos que, bueno, hemos estado alternando derecho administrativo y juicio de amparo. En esta semana me quiero enfocar, bueno, en esta sesión clase me quiero enfocar a- al derecho administrativo, toda vez que la sesión pasada fue al juicio de amparo. Entonces, bueno, en primer lugar quiero hacer mención que bueno, las actividades ya se están retomando en nuestra plataforma, estamos engrosando evidentemente pues las lecciones para que estemos revisando paulatinamente nuestra plataforma y estemos obviamente pues realizando nuestras actividades para que no se nos junten hasta el último. Entonces, bueno, ahora sí, retomando con lo que es el derecho administrativo y en virtud de que me parece en la última sesión clase estuvimos tratando el tema sobre los principios del derecho administrativo, que algunos de ellos son principios sumamente importantes que destacan sobre otras áreas del derecho. Entonces son como principios generales precisamente del derecho, lo cual, bueno, pues a estas alturas podemos tener mayor claridad de estos principios como fuente formal y generadora del derecho positivo y evidentemente, bueno, pues prueba de ello es el tema de la administración pública y los principios que hemos estado observando y que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces para continuar voy a compartir una pequeña presentación para que se pueda apreciar de forma general lo que vamos a estar revisando en cuestión de la administración pública. Tal es el caso y está relacionado con la lección número 3 del derecho administrativo, que obviamente se encuentra en nuestra plataforma, sobre el marco legal de la administración pública, toda vez que la administración pública es todo un sistema que pues tenemos que analizar y tenemos que estudiar desde el punto de vista doctrinal, pero no dejar de pasar también el punto de vista o el marco legal de la situación y comenzar evidentemente a explorar esta situación hasta abordar obviamente pues las dudas que nos lleguen. Entonces, eh, esta es la presentación que quiero compartir con ustedes y obviamente pues inicia con el tema o con la primera diapositiva sobre el derecho administrativo, pero enseguida viene un organigrama sumamente interesante que nos da la ubicación del derecho administrativo dentro de la clasificación del derecho objetivo. Sabemos que existen ramificaciones dentro del derecho objetivo. Que bueno, en realidad existen tres ramas sumamente importantes, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Entonces, dentro de esas ramas, a grandes rasgos, encontraremos al derecho administrativo dentro de la rama del derecho público, como se puede observar precisamente en ese desglose del recuadro azul, se encuentra pues el derecho constitucional, se encuentra el derecho administrativo, se encuentra el derecho penal, el derecho procesal, el derecho internacional público y el derecho fiscal. Bueno, pues entonces ahí es donde podemos ubicar a nuestro derecho administrativo. Hay que recordar que evidentemente la forma en la que es clasificado el derecho no es a capricho. Tiene una razón de ser. La relación jurídica que se lleva entre los sujetos que intervienen en esa área del derecho en particular. Entonces, prácticamente dentro del derecho público, recordemos que todas esas áreas del derecho que están integradas al derecho público es porque existe una relación jurídica entre los sujetos que en esa área intervienen. Y para ello tiene que intervenir forzosamente el Estado. Entonces, tiene que ser el Estado un sujeto de esa relación jurídica, ¿no? Ese vínculo jurídico que lo va a unir a otro sujeto que puede ser el propio Estado, sabemos, y para eso estamos estudiando precisamente esta asignatura de derecho administrativo, porque en realidad pues debe entenderse que el Estado pues se encuentra obviamente pues dividido en varias áreas
administrativas como lo son las que vamos a estudiar. Entonces, existen muchos entes públicos, organismos públicos que iremos desentrañando poco a poco a lo largo de la asignatura. Entonces, la relación jurídica que existe entre el Estado, a grandes rasgos, con el propio Estado o con un particular, ¿sale? Llámese obviamente, pues un individuo o una persona jurídico colectiva, lo que también se conoce como persona moral. Y obviamente aquí la situación, a diferencia del derecho privado, es que la relación jurídica o las relaciones jurídicas que regula precisamente el derecho privado son relaciones jurídicas que se dan entre los particulares. Es decir, de particular a particular tiene que ser esa relación jurídica. ¿Y qué pasa? ¿Por qué entonces, si existe el derecho civil que está clasificado dentro del derecho privado, existe un derecho procesal civil, si el derecho procesal lo encontramos en la rama de arriba? Entonces, en los derechos procesales es un poquito más complicado, obviamente en un derecho procesal en particular es un poquito más complicado de aterrizar en cuanto a una clasificación, pero no perdamos el objetivo que estamos viendo, ¿no? Que es la relación jurídica que regula precisamente esa área del derecho o esa rama del derecho. Cuando participa, por ejemplo, en el derecho civil, que es obviamente los sujetos de la relación jurídica son los particulares, es decir, de particular a particular, en una misma relación jerárquica, nos encontramos siempre con el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. Es decir, entre derechos o sujetos privados, pero obviamente pues de otro estado como sujeto obviamente internacional, ¿no? De otro país, como le solemos decir, con un particular obviamente pues nacional. Pero, ¿qué pasa cuando interviene el derecho procesal civil o mercantil? Bueno, de hecho ahí faltó el familiar, por ejemplo, también. Pero en esa área no bueno, pues que no se nos olvide que la relación sigue, la relación jurídica, inclusive si llega a conflictuarse, sigue siendo entre particulares. El Estado interviene como autoridad para resolver y dirimir conflictos. Entonces, no es un sujeto. De hecho, tiene que ser imparcial, que tiene que tener un principio la autoridad de imparcial. No puede ser parcial por alguna de las partes, porque se convertiría precisamente en una de ellas. Entonces, eso no es la administración de justicia. El Estado interviene, obviamente, pues como el sistema judicial para poder, los derechos procesales, pues prácticamente atraen o traen aparejada al sistema judicial, ¿no? Al sistema de justicia en México, el sistema judicial federal o el sistema judicial local. El tema es que interviene el órgano judicial o el órgano jurisdiccional. Entonces, interviene no como parte, sino como autoridad imparcial que pretende dirimir un conflicto. Entonces, para que no nos confundamos, ¿no? Ahí obviamente pues el juez no va a ser parte de un proceso, es una autoridad. Si bien obviamente dentro de lo que es el juicio es considerada como una autoridad, no tiene interés si gana el actor o si gana el demandado, ¿no? Cuando hay un conflicto evidentemente hay intereses contrapuestos. Entonces ahí solamente pues tiene que valorar los elementos que prueben obviamente la razón de cada uno, los hechos que cada uno va a estar entablando o en su momento obviamente para el demandado defendiéndose. Y por último, el derecho social regula las relaciones entre los sujetos pues que tienden a ser más vulnerados dentro del ámbito o de la sociedad, ¿no? Dentro del ámbito social o de la sociedad. Esto quiere decir, obviamente, pues grupos vulnerables, como lo puede ser el derecho laboral, a sabiendas que, bueno, si bien es cierto, y algunos autores tienen evidentemente pues una postura bastante interesante en tratar de atribuir el patrón como un sujeto privado
y el trabajador como un sujeto privado que se encasillara en un derecho privado. Pero aquí la ley es un poco distinta. No es que sea parcial, sino que otorga ciertos beneficios y obviamente pues que los grupos vulnerables necesitan a su favor por escasez de recursos económicos o inclusive pues de cultura, ¿no? De aprovechamiento de su necesidad, de su ignorancia, como los conocemos, si es que ya vimos contratos, los vicios del consentimiento, ¿no? Dentro de lo que es una relación laboral, bueno, pues existe un patrón, que es prácticamente la parte acaudalada, podemos decirlo, ¿no? Aunque es una pequeña empresa o que sea un patrón persona física, implica que tiene que pagar un salario justo a su trabajador. Entonces, bueno, lo justo es relativo, ¿no? Porque existe obviamente pues un salario legal, que bueno, consideremos o no consideremos justo, bueno, ya es otro tema, pero existe un salario mínimo. Debajo del mínimo no puede existir. Y otras prestaciones que tienen que ser obligadas y que tienen que ser apegadas a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el trabajador tiene necesidad de prestar sus servicios personales a cambio de una retribución. Pero esa necesidad lo puede llevar, evidentemente, a aceptar condiciones que no son justas para él, ¿no? Inclusive, pues, o trabajar, por ejemplo, horas extras sin que le sean pagadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por temor a perder su trabajo, por necesidad, ¿no? O simplemente porque pueden llegar, y pasa mucho, a desconocer sus derechos. Entonces, por ignorancia de sus propios derechos, a quién acudir, qué hacer, cuando obviamente pues son afectados sus derechos laborales. Entonces, eso es todo un gremio que viene obviamente de una situación de un antepasado, obviamente, de una historia que tenemos, ¿no? Entonces, ese es un sector vulnerable. Otro es el derecho a la seguridad social, que, bueno, prácticamente viene aparejada con el derecho al trabajo, ¿no? Porque también tiene uno de sus derechos, que es un derecho humano también, es tener o contar con seguridad social. Entonces, los patrones tienen que dar de alta a sus trabajadores en el seguro social. ¿Para qué? Pues para que tengan esa protección, evidentemente, de salud, prestaciones, pues también, obviamente, con institutos, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? O bueno, vamos a ver, evidentemente, todas las variantes de estos organismos públicos, que es precisamente el tema que estamos tocando en esta asignatura. Y tenemos también el derecho agrario, otro sector vulnerable, ¿no? Dentro de toda esta gama del derecho. Entonces, en estas tres grandes ramas se dividen los derechos y, bueno, ya explicamos a grandes rasgos el porqué de la pertenencia del derecho administrativo dentro del derecho público, porque las relaciones o los sujetos que intervienen es el Estado con el Estado o el Estado con un particular, pero obviamente pues en su calidad de pues jerárquica, de empoderamiento, de autoridad, ahora sí como parte, ¿no? Y que vamos a empezar a revisar. Por eso el derecho fiscal también de alguna manera está relacionado, inclusive pues con el gran poder derecho administrativo. Hay otras clasificaciones, otros organigramas que son también interesantes de estudio donde podemos todavía encontrar una ubicación mejor o una lógica de por qué se ubican en esas áreas o por qué existen subramas, ¿no? De esas grandes ramificaciones. Muy interesante abordarlo, pero bueno, tenemos que avanzar en los temas. Y aquí tenemos, obviamente, pues la pertenencia a la rama del derecho público, un poquito ya más explicado, o con el material que obviamente pues va a estar dentro de lo que es la propia plataforma, en la lección número 2, y pertenece a la rama del derecho público y le regula la administración pública, perdón, y regula la administración pública y la organización y actividades del Poder Ejecutivo. Entonces, la administración pública es definida en dos sentidos. De forma objetiva, la realización de actividades para un fin. De forma subjetiva, implica una estructura orgánica, un ente o
o pluralidad de entes, y esto es a lo que vamos precisamente a estudiar, el ente público y obviamente pues todas sus variantes de organismos públicos, empresas, inclusive si ustedes la quieren considerar así una empresa pública, porque al final creo que sí podemos incluso llegar a definirlo de esa manera. Pero primero tenemos que abordar la naturaleza de cada organismo público. Entonces, a los que están atribuidos funciones de administrador. Y está citado obviamente el maestro García Martínez en una obra de 1968 en su página 3. Así lo define de forma objetiva y de forma subjetiva. Para un mejor funcionamiento de la administración pública se estructura de tal manera que planea, que es obviamente una de sus funciones, y designa funciones, podemos decirle atribuciones también, y competencias, también hay que definir bien a esta palabra que es competencia, que seguramente ya lo hemos visto, bueno, tal vez no de forma muy particular con su servidora, pero en un derecho procesal ya se pudo haber regulado esta definición de competencia, ahorita la abordamos. Entonces designa funciones y designa competencias también para cumplir con funciones que les son encomendadas. Para ello, en nuestro país contemplan como formas de organización administrativa la centralización, la descentralización y la desconcentración. Es muy importante que entendamos que son formas de organizar la administración pública. ¿Sale? Organismos centralizados, organismos descentralizados y organismos desconcentrados. Por supuesto que los vamos a ver y los vamos a abordar, pero bueno, que espero que se vaya entendiendo hasta dónde pues hemos llegado evidentemente con definir el por qué viene desde la ubicación del derecho público y la función de la administración pública, lo mencionan aquí de forma objetiva y de forma subjetiva, pero contempla obviamente pues su funcionamiento designa funciones y competencias. Esto es muy importante pues para definir evidentemente la competencia, que no es lo mismo que la jurisdicción. Quiero que se marque bien esa diferencia. La jurisdicción solamente lo tiene el órgano judicial porque la jurisdicción de forma expresa significa decir el derecho. Entonces, esa es una facultad exclusiva del Poder Judicial, tanto federal como local, de los órganos judiciales, que si bien es cierto, son autoridades y pertenecen evidentemente al Estado, vamos a entender el supremo poder de la federación, que para su ejercicio, porque si no, no podría ser, sería evidentemente pues un centralismo totalitario, ¿no? Y regresaríamos a lo mejor al imperio, donde el emperador tenía todas las facultades habidas por haber en una sola persona o en un grupo reducido de personas, que bueno, pues era él. Evidentemente tenía el Senado consultos y nos remitimos a un derecho romano que aconsejaban, y lo entrecomillo, porque evidentemente pues lo que se quería era congraciarse con el emperador pues, para tener evidentemente privilegios, ¿no? O ser una clase privilegiada dentro de toda la población romana. Entonces, eh, pues para su ejercicio se divide en tres. Tenemos evidentemente los titulares de los tres poderes principales, desde el presidente de la República, que es todo el poder ejecutivo, y todo lo que ellos se desprende es lo que nosotros vamos a estar estudiando en derecho administrativo, pero que no debe mezclarse con las funciones y facultades del poder legislativo. Ni el presidente es más que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ni menos. Entonces son poderes que se contraponen entre sí, no están peleados. O sea que eh, no recuerdo ahorita el autor, pero a ver si lo dejamos pendiente para la próxima sesión clase o bueno, lo investigamos de tarea. En eso pues también me incluyo para revisar al autor, pero significa obviamente pues un sistema de pesos y contrapesos jurídico para que exista una equitativa, obviamente administración pública de justicia, y obviamente pues una legislativa
pues tiene que haber una regulación que entre los mismos poderes, pues se pongan límites, ¿no? Y que no exista precisamente ese, obviamente, esa autoridad totalitaria en un solo poder, como el presidente de la República, vamos a suponerlo, ¿no? Tampoco el presidente de la República no es más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces esos tres poderes se limitan en sus funciones y sus facultades. A lo que llamamos ese límite lo llamamos competencia. A diferencia de la jurisdicción, que es exclusiva del Poder Judicial, la competencia la tienen todas las autoridades porque menciona sus funciones y atribuciones, por supuesto, que solamente son exclusivas de su, de su cargo, del servicio público y su función, ¿no? Y que obviamente vamos a estar estudiando en sus tres órdenes de gobierno en la administración pública, es decir, el orden federal, el orden local y el orden municipal. Entonces, que se entienda evidentemente pues que cada orden, de alguna manera, desde ahí empieza la competencia, desde ahí empiezan atribuciones exclusivas para el Poder Ejecutivo Federal, atribuciones exclusivas, pero muy similares en el Poder Ejecutivo local o también considerado como estatal, y atribuciones exclusivas que solamente puede realizar el Poder Ejecutivo Municipal, ¿no? Que se atribuye prácticamente a los titulares, que es el presidente de la República, que es el gobernador o el jefe de gobierno de un estado, y la municipal, un presidente municipal o un alcalde, ¿no? O alcaldesa. Entonces, más o menos, espero que se estén entendiendo los órdenes de gobierno que tienen sus competencias en sus ámbitos, es decir, tienen funciones específicas, pero también tienen limitaciones para no, obviamente, pues, inclusive extralimitarse en sus facultades con algún otro poder del orden estatal, del orden municipal o de otro poder, ¿no? Como el poder judicial o como el poder legislativo. Entonces tienen facultades exclusivas. ¿Quién se las otorga? Pues evidentemente el marco jurídico, la ley, la constitución, que obviamente se interpreta y de ahí emanan otras leyes, que son precisamente las que ya vienen en la recién lección 3 que voy creando para que tengamos ahí el marco legal que vamos a estar estudiando, cómo ya está cargada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la vigente, y está cargada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a iniciar con el estudio de la Administración Pública Federal para que podamos entender también de ahí como un símil la administración pública estatal y luego la municipal, ¿va? Entonces, cualquier duda, bueno, pues me la hacen saber. Entonces tenemos obviamente la administración pública federal en México. Menciona en este cuadro que los principales artículos de la Constitución relacionados con los principios fundamentales de la administración pública federal se señalan en la siguiente tabla. Tenemos, por supuesto, algunos fundamentales que tenemos que leer de forma textual, y no solamente leerlo, sino que analizar el contenido, que no es lo mismo que memorizarlo, ¿verdad? La memoria es buena, pero es mejor la comprensión. Nos da un aprendizaje significativo a largo plazo, en realidad, ¿va? Entonces tenemos evidentemente el tema relacionado igual con la Administración Pública Federal sobre la soberanía nacional y su forma de gobierno. Hay que entender dos cosas, creo que no la puse en esta diapositiva, pero hay que recordar, si no sé si ya vimos derecho constitucional, repito, no en su particularidad con su servidora, pero si ya hemos revisado la materia o de alguna manera tenemos el tema asimilado sobre lo que es la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución,
podemos entender que nosotros en esta asignatura nos vamos a abocar al estudio de la parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado a través de la Constitución, sus regulaciones constitucionales, comenzando con la soberanía nacional, su forma de gobierno, que está contemplada en los artículos 39 al 41. Y evidentemente ahí menciona inclusive los artículos pues selectos, ¿no? A analizar de forma pues más particular o minuciosa. Y que quiero hacer ahorita me vino a la mente, quiero hacer un paréntesis para, ahorita que estoy tocando el tema de la parte orgánica y la parte dogmática, creo que tiene mucho que ver con las materias. Siempre, no sé, siempre me vienen a la mente cuando, casi ya cuando estoy haciendo este monólogo, no lo quiero decir así, pero sí es un monólogo. Espero que sea un monólogo pues aprovechado, un monólogo educativo, pero una relación entre las dos asignaturas que estoy dando siempre perdón, le encontramos, porque sí las tiene, pero le encuentro esa relación, ¿no? A los temas, que evidentemente pues todos los temas de derecho están relacionados entre sí, tienen que ver unos a otros, que por supuesto cada área tiene su especialización y tiene sus diferencias, pero también tiene puntos en común. El tema de la parte orgánica que vamos a estar revisando, todo derecho administrativo, pero también no olvidemos que soy titular de la asignatura de juicio de amparo. Entonces, el juicio de amparo está más relacionado con la parte dogmática de la Constitución, ¿vale? Entonces, realmente, pues toca temas de derechos humanos, que son los dogmas que adoptamos desde la Constitución. La Constitución, recordemos, no otorga derechos, reconoce derechos. Entonces, derechos fundamentales, ¿por qué fundamentales? Porque están fundamentados en una ley suprema, como lo es la Constitución Federal, y en tratados internacionales que estén acorde a la Constitución Federal, ¿no? Entonces, derechos humanos, por eso derechos humanos, aunque nuestra Carta Magna o nuestra Constitución Federal no los contemple, pero los reconoce y abre esa oportunidad precisamente a que se puedan aplicar o que las autoridades estén, obviamente, pues sujetas a respetar, proteger, garantizar, promover los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa tesitura podemos establecer precisamente esa relación, ¿no? Que tiene el tema ahorita de la parte orgánica y la parte dogmática. En administrativo vamos a estar viendo todo el tema de la parte orgánica de la Constitución, que obviamente es un sistema gigantesco. Por eso la intención son dos materias muy importantes. Y en el juicio de amparo, más aterrizado a la parte dogmática, derechos humanos, derechos fundamentales y evidentemente los medios para garantizar la protección de esos derechos, ¿no? Principalmente ahí sí, vamos a estar abocándonos mucho al Poder Judicial, pero en esta área, todo el tema del Poder Ejecutivo lo vamos a desglosar, ¿va? Entonces, ahí tenemos la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir soberanía? La soberanía es la autodeterminación plena que tiene o que goza un Estado para poder decidir sobre sí y sobre su organización interna, ¿no? Sobre la administración de justicia, sobre su sistema político, sobre su sistema, obviamente, de gobierno. Todo esto lo encontramos en la Constitución, que es obligatoria y obviamente, pues, protectora para el Estado mexicano, pero no así para otros sujetos del derecho internacional, como lo puede ser, evidentemente, Estados Unidos o países vecinos de América Latina, de Europa, de Asia, África, no otros sujetos del derecho internacional, porque obviamente cada uno de ellos, al ser un sujeto de derecho internacional, pues tiene su propia soberanía. Nosotros no tenemos injerencia en otros estados, pero sí podemos tener relaciones que se lleguen o partan de un acuerdo, ¿no? Como son las relaciones comerciales, ¿no? Y obviamente, pues todo el tema de la globalización conlleva muchísimas relaciones, obviamente, educativas, del deporte, de cultura, de economía,
porque obviamente pues está todo muy, muy ligado al tema económico, ¿no? Pero, bueno, pues nada más quería dejar en claro, bueno, lo que implica la soberanía nacional y obviamente la forma de gobierno, parte de esa soberanía nacional, de esa autodeterminación plena, regulada por los artículos 39 y 41. Y bueno, si tenemos la oportunidad, en casita de tarea, observamos con precisión estos artículos. No son en realidad muchos, del 39 al 41, pues prácticamente son 3 artículos, 39, 40 y 41, para que pongamos especial atención, que tiene que ver con la soberanía y con lo que estamos platicando. Ahora, de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional, artículos del 42 al 48. Aquí ya son pues un poquito más artículos, pero que se entienda pues que integra obviamente el territorio nacional, ¿va? Tenemos también de la división de poderes, el artículo 49, ¿no? Ahí donde nos encontramos con el supremo poder de la federación, que ya lo comentamos, que para su ejercicio se tiene que dividir en 3, el ejecutivo, federal, ejecutivo, legislativo y judicial. Y tenemos abajo del poder ejecutivo, que es todo lo que vamos a estudiar y desprender en derecho administrativo. Provenientes de los artículos 80, desde las facultades del presidente, todo lo que tiene por la Constitución, sus atribuciones, requisitos inclusive para llegar a ser presidente de la República, evidentemente pues todo ello. Al artículo 93. Importante la lectura del artículo 80, 89 y 90. Ahorita vamos en particular, incluso en esta presentación, a aterrizar de forma particular el 90. Ese me gustaría tocarlo muy puntual, porque pasa a ser uno de los artículos más importantes del derecho administrativo. Y no quiero que pase por desapercibido el artículo 90, y ahorita lo vamos a revisar y el por qué es importante. Ahora, en la parte prácticamente, si tomamos a la columna del tema de las responsabilidades de los servidores públicos, por supuesto no todo es poder, no todo es autoridad, no todo es precisamente esa investidura que puede hacer o que los hace intocables, ¿no? A las propias autoridades, ¿no? Sino que tienen limitantes, tienen límites, así como tienen responsabilidades en caso de incumplimiento de la ley, así como cualquier otra persona que inobserve la aplicación de la ley. Se supone que tiene que haber más severidad para los servidores públicos. Digo, se supone obviamente porque del dicho al hecho, también tiene que ver un tema eh, del ser y del deber ser, ¿no? Lo que debería de ser es que se aplicara a todo servidor público, si es que llega a caer o incurrir precisamente en una falta, la responsabilidad, y obviamente que se aplique una sanción, ¿no? Ejemplar. Esto pues es como en cualquier delito, ¿no? Pero sabemos que obviamente también existe desafortunadamente mucha impunidad, mucha corrupción, y que obviamente pues hay sistemas que ya están muy viciados, pero bueno, que no hay que perder, creo que dentro de lo que cabe, pues tenemos todavía fe, ¿no? En que el sistema de justicia, de forma general, no solamente estoy hablando del Poder Judicial, pues sea eh, socialmente mejorable, ¿no? Y aquí tenemos a los artículos 108 al 114, con principal énfasis en el 108 y 113. ¿Va? Entonces, bueno, avanzamos con esto, y esta es una captura en realidad. La tomé de un material también que voy a subir. Este, regularmente lo suelo subir, luego la verdad es que sí me pasa, pero lo suelo subir de nuestra plataforma. Tenemos en la barra lateral izquierda el apartado donde dice tareas, eh, lecciones, no sé, inicio. Tenemos esa barra donde maneja todo el tema de la plataforma, pero tenemos también un importante que dice recursos. Regularmente suelo subir información que tal vez no se ve dentro de de estas clases virtuales que tenemos, o que sean actividades, pero sí es material que he recomendado. En esta ocasión decidí hacerlo en una propia lección.
Y obviamente es posible que, es que casi nunca revisamos esa área, por eso luego pues, puede pasar por desapercibida, pero ya si la aplico como una lección que tenga su título como material sugerido, obviamente que nos puede apoyar para el estudio y profundizar los temas de derecho administrativo, toda vez que desafortunadamente pues, no tengo la interacción suficiente con ustedes, pues poderlo abordar así. Entonces, esta está muy, muy dinámica porque viene más simplificada a veces, y lo entiendo, nos puede dar un poquito de este, flojera, tal vez, ver muchísimas letras y cuando vemos este tipo de, no quiero decir dibujitos, pero de iconos, de imágenes, que nos empieza a ilustrar, que nos empieza a cambiar el concepto, inclusive de visual, que nos atrae visualmente, en donde ya no todo es atiborrado de letra que hasta nos puede adormecer, este, sino que ya viene un poco más explicado, un poquito más dinámico y, repito, atractivo visualmente, me parece sumamente interesante y recomendable. Entonces, definitivamente, o lo revisamos o lo dejamos como tarea. El tema del tiempo es importante, pero sí viene, lo revisé, viene muy puntual, muy, muy bien preparado este material. Entonces, de aquí tomé un poquito para poder seguir, obviamente, con el tema que hemos estado aterrizando, ¿no? Ya quedó en el pasado, no quiero decir en el pasado, pero pues todo lo que hemos estado llevando en una línea recta, que al final son aprendizajes que van sumando, pero pues los antecedentes, los principios para ir continuando y poder ir avanzando y sumando conocimientos al derecho administrativo. Entonces, seguimos porque esto tiene mucho que ver con el marco jurídico. Menciona aquí, bueno, espero se vea, repito, obviamente subir es un PDF, todo el PDF completo, pero esto es una captura de pantalla importante que tiene que ver con el marco legal. Ahorita está pequeño, pero voy a subir también incluso esta presentación que estoy compartiendo en este momento y obviamente el PDF de donde tomé esta captura de pantalla, de la que quise hacer énfasis porque menciona que nuestra Constitución, el principio de división de poderes, que ya mencionamos, está establecido en el artículo 49, así como lo vimos en la tabla anterior, según el cual el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Estos poderes llevan a cabo sus funciones de manera independiente y autónoma. Por eso mencionaba, el tema de la autonomía tiene que ver con la competencia. Entonces, obviamente el poder ejecutivo tiene cierta competencia, no puede invadir la esfera de competencia del poder judicial y del poder legislativo, una competencia como limitantes. Los tres poderes poseen su competencia, sus facultades, sus atribuciones, pero no es lo mismo que jurisdicción. Jurisdicción es exclusivo del poder judicial. Y ya sé ahí la diferencia. Inclusive podemos encontrar, esto lo pongo como un ejemplo global, de un mal eh, empleo del término, ay, perdón, quería estornudar, pero no, de un mal empleo del término jurisdicción. Ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece el más eh, ilustrativo que podemos encontrar, ¿no? Un policía que obviamente puede estar capacitado en sus funciones, pero tal vez no tener muy claro la diferencia entre competencia y jurisdicción, que obviamente pues inclusive ellos mismos tienen esa noción, pero no lo diferencian de forma clara. Evidentemente competencia y jurisdicción tienen un punto en común, pero son términos diferentes. Y a veces lo empleamos como un sinónimo, pero no son sinónimos. Y hay que entender bien la diferencia. Un policía te puede decir, no, es que esto ya está fuera de mi jurisdicción. Hablando a lo mejor del tema de territorio, ¿no? Decir, bueno, es que ese es otro estado, ¿no? A lo mejor un policía estatal, ¿no? Un policía municipal, que esté inclusive en otro municipio. Entonces, ellos lo interpretan como jurisdicción. Sin embargo, la palabra correcta que tendrían que emplear es competencia.
está fuera de mi competencia, de mi campo, obviamente, de actuar. No puedo actuar en otro municipio porque solamente tengo las facultades que la ley me atribuye para actuar dentro de cierta municipalidad, ¿no? Entonces, para allá, obviamente, pues podemos comunicarnos con la policía municipal del estado donde sí sea competente su investigación, su actuar, ¿no? En sus atribuciones, que ahí sí tenga toda esa libertad, ¿no? Entonces, el auxilio precisamente de esas autoridades, pues es importante, pero no es jurisdicción, es competencia. Y tanto, obviamente, todas las autoridades de la que se trata, inclusive el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, son competentes porque la ley les atribuye ciertas facultades que son exclusivas de ejercitar o de ejecutar de esas autoridades, ¿no? Un policía no puede hacer las funciones de un juez, por supuesto que no, no es su competencia, no son, obviamente, pues, funciones o atribuciones que puedan ser compartidas, son exclusivas, ¿no? Precisamente de de esta separación de poderes en primer lugar y posteriormente, bueno, pues encontramos la competencia obviamente también en el Poder Judicial por territorio, por materia, por cuantía, por grado. Entonces, estas limitaciones a sus facultades. Puedo decir, las limitaciones a su jurisdicción. Para el Poder Judicial es decir el derecho, que es la jurisdicción. Eso significa inclusive de forma textual en las palabras de origen etimológicas del latín, decir el derecho. Exclusiva atribución del Poder Judicial. Entonces, la jurisdicción tiene sus limitantes en competencia. Por materia, un juez en materia civil no puede condenar delitos porque su especialidad y su materia es la materia civil. ¿Va? Por grado, ¿no? Tenemos evidentemente el tema de las instancias, que tiene que ver con las instancias, primera instancia, segunda instancia, ¿no? Son jerárquicamente diferentes. Por cuantía, ¿no? Que se refiere al monto del estudio, obviamente del asunto que se les está dando a conocer a los jueces por parte de los litigantes, ¿no? Por territorio, un juez de la Ciudad de México no puede, obviamente, pues conocer de un juicio del estado, obviamente, pues de particulares del estado de Sonora que se están peleando vamos a suponer, el cumplimiento de un contrato. Esa es la competencia dentro de la jurisdicción del Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo tiene su competencia, pero no tiene jurisdicción. Espero se haya entendido y no los haya revuelto más con los términos. Bueno, una vez aclarado ese punto, tenemos evidentemente dentro de la diapositiva, si no mal recuerdo, la segunda, la primera es una imagen ilustre a lo que vamos a revisar, pero mencionaba sobre la administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, a la cual menciona que habría que poner, pues, especial atención. ¿Por qué? Porque la administración centralizada es, en la actualidad, la centralización se presenta, como una forma de organización o tendencia organizativa aprovechable por el Estado, tanto en el ámbito político como en el ámbito administrativo, que es el que nos interesa. En el primer caso, que es en el ámbito político, propicia la unidad del derecho en la norma jurídica y sirve para estructurar al Estado unitario o centralista. En el plano administrativo, la centralización promueve la uniformidad. Ojo con esto, relacionemos, si pudiera subrayar, pues es una imagen, no puedo, o al menos tendría que utilizar unas herramientas particulares para hacerlo. Pero bueno, espero que quede pues en nuestra mentecita prácticamente pues un subrayado por ahí imaginario en la palabra uniformidad y centralización en la aplicación de las leyes y en la prestación de los servicios, y orienta a la organización de la administración pública centralizada. Cuando se dice centralizar, se habla de reunir
otra palabrita que tenemos que subrayar, reunir, la decisión de las actividades del Estado. Creo que ahí sí sería toda la oración, reunir la decisión de las actividades del Estado, de la administración pública o de cualquier otra organización en su centro. Entonces creo que, es más, si dijéramos una lluvia de ideas o una lluvia de palabras que tengan que ver con la administración centralizada, les podría decir, podemos decir uniformidad, podemos decir, obviamente, pues, organización, decisiones, y centro. Creo que son las principales que puedo rescatar dentro de este párrafo. Tal vez puede ser un poco complejo definirlo de esta manera, pero para esto tenemos precisamente el artículo 90 que nos va a dar un poco de más luz para su interpretación y que de hecho mencionamos que es uno de los principales o de los fundamentales para el tema del derecho administrativo en general, o sea, de la materia. El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento jurídico del derecho administrativo. Así lo puedo mencionar. Y que a la letra establece. La administración pública federal será centralizada y paraestatal. Obviamente hay que revisar y diferenciar estos términos tan importantes que tiene que ver con lo que ya hemos estado revisando, centralizada, descentralizada, desconcentrada. Bueno, lo voy a mencionar y lo vamos a diferenciar y a relacionar, porque también están obviamente ahí relacionados. Pero aquí menciona el artículo 90, la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que es dentro del marco legal de nuestra lección 3, ahí viene en segundo lugar después la Constitución, ley orgánica de la Administración Pública Federal, que obviamente está vigente al momento que estamos estudiando este, pues esta clase, ¿no? Puedo decir hoy 5 de octubre del 2023. Entonces, que al menos dentro de nuestra plataforma es una ley vigente. No hay que confiarnos. Si más adelante se puede observar esta sesión clase, pues evidentemente hay que buscar siempre las leyes vigentes. Hay veces que sí tenemos que, o por el tema de estudio y comparativa de una ley que ya no es vigente con una ley que ahora es vigente, o con el tema de la aplicación de la ley que en su momento fue vigente al nacimiento de un acto jurídico en particular. Espero más adelante poner una, un ejemplo, que bueno, no entiendo por qué esperar, pero es un tema a lo mejor que ahorita no está relacionado con derecho administrativo, pero que puedo relacionar con el derecho de la seguridad social. Obviamente las personas que iniciaron su vida laboral, obviamente de 1973 hasta 1997, eh, están regulados por la Ley de Seguro Social del 73, que incluso para mí y obviamente para muchos otros pues, que han leído o que han estudiado el tema de la ley del Seguro Social vigente o vigente de 1973 a 1997, está bastante claro que es más protectora, pero porque cargaba prácticamente toda la responsabilidad económica hacia el Estado, es decir, el IMSS, pero el tema es que se pudo haber empezó a colapsar el sistema de seguridad social, por eso se reformó la ley y del 97 en adelante, que es para quienes iniciaron su vida laboral después de esa fecha, bueno, ya les regula esa otra ley, que no es que sea menos protectora, sino que a lo mejor lo podemos ver que tiene ciertas ventajas. Yo creo que la ley de seguridad social del 73 y a las personas que se jubilaron, por mencionarlo, y que les correspondió la ley del 73, ellos tienen la oportunidad de decidir. Obviamente, si dejaron de laborar antes del 97, les aplica exclusivamente la ley del 73. Pero si siguieron laborando después del 97, entonces tenemos ahí dos leyes que fueron vigentes en momentos distintos. Tienen la decisión de elegir
cuáles va a aplicar para obviamente su pensión, ya sea por cesantía o por vejez, es decir, para ya su retiro. Si la ley del 73, la ley del 97. Mi consejo siempre es la del 73. Pero bueno, eso ya es tema de seguridad social, es otra área del derecho sumamente también interesante, importante, como todas yo creo que las áreas del derecho. Pero ese es un ejemplo, ¿no? De las leyes vigentes y las leyes que ya no son vigentes, pero que les aplican a ciertas personas y esto depende obviamente del nacimiento del acto jurídico. En caso de la seguridad social, mencioné quién inició su vida laboral, que obviamente fue dado de alta en el seguro social. Específicamente estoy hablando del IMSS, en esas fechas, ¿no? Entonces, yo al momento, por ejemplo, si comencé mi vida laboral, vamos a suponer, en el año 2000, pues evidentemente no me aplicaría ni con, obviamente ni con calzador, la ley del 73, ¿va? Pero hay personas que sí se adecuaron o se adecúan todavía al acto, obviamente, donde iniciaron su vida laboral, porque yo puedo haber iniciado, pero obviamente de manera informal, pues, ¿no? En un comercio, sin darme de alta en el Seguro Social. Entonces, de alguna manera, la ley de seguridad social, pues no me regularía por esa informalidad, pero sí me di de alta, o mi patrón me dio de alta. Entonces, este, pues me aplica y me protege, me ampara la ley en la cual pues tuvo la vigencia esa alta en el Seguro Social, ¿va? Bueno, se me fue por aquí el tiempo, pero la verdad es que es muy interesante profundizar en todos estos temas. Espero pues que haya quedado claro y no los haya revuelto más. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Evidentemente, pues estas diapositivas se completan y se suben a la plataforma. Que estén muy bien, agradezco obviamente pues su atención en la realización de las actividades y bueno, pues excelente semana, ¿no? Nos vemos dentro de 8 días.